La Biblia no registra el martirio del apóstol Pedro. Lo anuncia, cierto, como una profecía, pero no lo describe. Fue Eusebio, un historiador secular, quien lo narró en el 325 después de Cristo. Allí es donde se registra que no solo Pedro, sino también Pablo fueron ejecutados por Nerón. Esto nos hace sacar algunas deducciones, entre otras. En su primera carta, Pedro dijo que le quedaba muy poco tiempo de vida. Segundo, sabemos que Nerón incendió Roma en el 64 después de Cristo. Y sabemos también por historia secular que se suicidó en el 68. Así es que si yo sumo esos dos cabos sueltos, significa que la segunda carta debió escribirse entre el 64 y el 68. Eso grita que la iglesia seguía enfrentando una terrible persecución. Y digo esto porque cuando vamos a comenzar a estudiar un libro, recuerden que establecer los detalles introductorios es punto de honor. Saber el contexto histórico, la fecha en que se escribió, el autor y otras cosas que, como se trata de la segunda, pues quizás puedo correr. Pero en cuanto a la fecha y lo que estaban viviendo, era prácticamente el mismo ambiente de la primera carta, una terrible persecución. Ahora, eso lo sabíamos todos ya. Efraín, sigue el feedback. Si eso lo sabíamos ya, entonces, ¿para qué escribir una segunda carta? ¿Por qué no se quedó con la primera? Bueno, atentos. Cuando menos tres cosas y más que importantes. La primera de ellas, la iglesia estaba olvidando identidad con Cristo. Eso significa en nuestro español que estaban olvidando cómo vivir como cristianos. La expresión que ocupa Pedro es ociosos y sin fruto. Claro, él es un poco más grosero, Yo solo dije, están olvidando vivir como cristianos. Miren por favor el verso 8. Dale volumen, Efraín. Manejalo, porfa. Segunda de Pedro 1:8. Dice, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto. Bueno, cambie la retórica. ¿Qué significa? Que estaban ociosos y sin fruto. ¿Por qué? Porque habían olvidado vivir como cristianos. Eso es perder identidad. Segunda cosa, su confianza en las Escrituras estaba tambaleando y ya no están en posición de decir, bueno, pero es que se entiende la persecución. Todo eso ya lo aclaró en la primera. Aún con todo y ello, su fe se estaba tambaleando. Miren el versículo 19. 1:19. Y nosotros oímos enviada. ¿Dónde estoy? 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué dice segura? Porque ellos creían que ya no era seguro. Su fe estaba tambaleando. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda razón, entonces, estaban tambaleando. Tercera y no última, pero sí la última que nosotros vamos a ocupar. Ellos
se habían relajado ante la presencia de falsos maestros. En español nuestro, y con toda la persecución y lo que eso significa, sumado a nuestra falta de fe, ¿a quién le importan los falsos maestros? Vean capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, esto es lo que ellos estaban viviendo. De allí que se necesita una segunda carta, cuyo propósito era, en simples palabras, dos cosas. Número 1, exhortarles respecto a su fe. Y número 2, advertirles de los falsos maestros. Así es que ahora ya sabemos, esta segunda carta se escribió entre el 64 y 68. Sabemos que estaban sufriendo una terrible persecución y sabemos que su fe se tambaleaba. Sabemos además que habían olvidado vivir como cristianos y que sumado a ello habían bajado la guardia en cuanto a la presencia de falsos maestros. Esta carta era urgente, muy necesaria, y en honor a ello, introducción a la segunda carta de Pedro. Por favor, oren conmigo. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Y por favor, Señor, despierta nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué razones la Biblia fue escrita para nuestros días?, preguntó alguien. Porque exceptuando aquellos libros del Antiguo Testamento que tienen cantidad de leyes deuterocanónicas como el libro del Éxodo, muchos otros de esos libros son tan contemporáneos y tan frescos que uno dice, wow, parece que fueron escritos para el 2021. Entre otras razones, además de que es palabra de Dios, dijo alguien que Satanás recicla sus mentiras, que la misma mentira que dio en el huerto la sigue dando hoy día, porque así como dijo la serpiente a Eva, vas a ser como Dios, no tenés por qué rendir cuentas. Hoy nos sigue diciendo a muchos, si te gusta, hacelo y no tenés por qué rendirle cuentas a nadie. Bueno, es una forma de decir que si fue contemporánea en la época del Génesis, también es contemporánea hoy día. Y aunque la carta de Pedro haya sido escrita en aproximadamente el 66 después de Cristo, casi 1940 años después, o 1960 después, pareciera que fue escrita para nuestros días. ¿De qué estoy hablando? Ustedes júzguenme si es que soy amarillista al compararlo de esta forma. Número 1, ociosos y sin fruto. Cuando hablo de la palabra ociosidad, es que ya no están sirviendo, han perdido identidad. Una de las cosas que nos identificaba con el cuerpo de Cristo era nuestro amor y nuestro servicio al prójimo. De hecho, es el segundo mandamiento. Amarás a tu Dios como a ti mismo primero y amarás a tu prójimo. ¿Qué sigue? Bueno, la pregunta ahora es, en nuestro contexto, nosotros como iglesia, ¿estamos amando al prójimo sirviéndole? ¿O hay una cantidad de ustedes que han dejado de servir al Señor? Ahora, antes que se excusen
diciendo la pandemia nos tiene maniatados. Debo recalcarles, ¿han trabajado para hacer dinero todos estos meses atrás? Si me dicen sí, ¿qué excusa válida tienen para no trabajar por la causa de Cristo? ¿Está mal que yo diga que se aplica esto de ociosos y sin fruto? ¿Estoy yo exagerando? Les he animado y lo seguiré haciendo. Las veces anteriores quizá lo he hecho un poco frívolo y severo, quizá. Ahora intentaré decirlo con compasión, con cariño. ¿Habrá algo que yo pueda hacer para que ustedes despierten de la ociosidad y que reconozcan que han olvidado su identidad con Cristo? Porque ya no están sirviendo. Les he animado, reinventen el ministerio. Reinvéntense a ustedes mismos. Esfuércense por ser útiles para el prójimo, porque ser útiles para hacer dinero, eso es ser ególatra. No está mal hacer dinero. Está muy mal hacer dinero, pero decir que no puedo servir al Señor. No está bien que se sientan cómodos sin frutos. No puedo entender cómo al salir de aquí irán al supermercado, irán a algún restaurante, irán a algún paseo, se divertirán, reirán a carcajadas, pensarán que la vida a pesar de todo es linda, pero no están sirviendo a Dios. Eso no es vivir como cristianos. Y no se me ocurre otra forma de decírselos más suave. Pero bueno, segundo, la fe de ellos tambaleaba. ¿Es que acaso la nuestra no ha tambaleado hoy día? ¿Es que no hemos perdido ese fuego del Espíritu? ¿Es que no ha sido el virus y lo que significa el virus suficiente como para encarcelarnos espiritualmente? Les dije, ¿para cuándo fue escrito esto? Para el 66. Pero parece que está en el apóstol pensando en nosotros. Y tercero, la presencia de falsos maestros. Les puedo asegurar que la mayor parte de ustedes, lo que menos les importa hoy es la presencia de falsos maestros. De hecho, si en lugar de este instructor aburrido viniera alguien que les entretiene, les hace reír a carcajadas y les dice dos cosas que no están en la Biblia, ni siquiera se percatarían. Creo que saldrían diciendo algunos, bueno, fue un alivio escuchar esto. Lo último que les importa es que los falsos maestros en estos días, están usando el teléfono e internet para atraer a sus congregaciones
a una cantidad de ustedes que están debilitados. Y que la serpiente les dice, no, allí en la capilla todo se ha vuelto frío, reservando espacios, todo parece que es sin sentido. Venga con nosotros, aquí le abrazamos, aquí no nos importa. Bueno, revisen si son falsos maestros. Pero es lo último que a ustedes algunos han pensado. Bien, solo estoy introduciendo la carta. Solo estoy diciendo el autor, los destinatarios, el contexto histórico, el propósito. Y como dije antes, ya que es la segunda, pues voy a saltar mucho para sumergirnos de una vez en el texto, no sin antes acotar. Para mí no es importante, pero si todos mis maestros referentes en sus comentarios lo establecen, pues pienso que lo debo decir. La segunda carta de Pedro fue la última aceptada en el canon como un libro sagrado. Y dicen algunos que esta es una de las cartas o libros que más dificultad propinó a los eruditos, a los rabinos, para incluirla. No sé por qué, porque cuando la leo descubro el estilo de Pedro, descubro la secuencia de la primera carta y todo contemporáneo a nuestros días. Pero dije, eso aparece en los libros. Ahora, lo que sí es importante para mí es entrar en el texto. Así es que vamos al versículo. Pero antes de que lo lean, yo voy a guardar silencio. En el versículo 3 y en el versículo 4 les desafío. Encuentren el antídoto del error. Está en cualesquiera de esos dos versos. Verso 3 y verso 4, por supuesto, capítulo 1, verso 3 y verso 4 de Segunda de Pedro. Guardo silencio un minuto y ustedes me dicen el antídoto contra el error. Los que lo han hallado, levanten la mano, por favor. El antídoto contra el error. ¿Listo? ¿Listo? Bien. 4, 5, 6. Wow, imagínense cuántos equivocados hay. Solo 6 han hallado el antídoto. Bueno, como sea, no hay más tiempo. ¿Quién quiere decirme el antídoto de los que levantaron la mano? Sí, hermano. Comunión con Cristo no es ese, aunque al final sí, pero ahí no dice eso. El divino poder. Tampoco es el divino poder. ¿Sí? El conocimiento. Esa es la protección contra el error, contra la ignorancia, el conocimiento. Atentos, sin importar la profesión, el trabajo, esta vida está llena de preguntas, dudas y decisiones en donde se necesita conocimiento para no equivocarnos. Déjenme demostrárselos. El albañil, la pregunta del millón: ¿mi pared está a plomo? ¿La estoy levantando correctamente?
Por otro lado, el escritor necesita un editor que revise lo que escribió. Él debe preguntarse, ¿lo hice bien? El cocinero, ¿le habré dado la sazón correcta? Por eso es que siempre están probando y de vez en cuando preguntan a un comensal, ¿qué opina? ¿Lo hice bien? Todo en la vida es así. ¿Cómo saber si es lo correcto? Bueno, el albañil necesita la plomada. Es la única forma en cómo puede evitar el error. O cómo puede descubrir que su pared está equivocada. Por otro lado, el escritor necesita la ortografía. Esta es la regla que lo va a guiar por la autopista del éxito. No hay otra forma. Necesita saber que las palabras esdrújulas llevan un acento prosódico. Eso solo lo dice la ortografía. Y finalmente, el cocinero necesita un libro de recetas. Todo en la vida requiere conocimiento. Aún lo más simple requiere conocimiento. Bueno, en forma ilustrativa, ahora estoy diciendo, nosotros los cristianos también necesitamos conocimiento y una regla que nos guíe. Sí, todos sabemos que eso es la Biblia. La pregunta es, ¿la conocemos? Pastor, para eso vinimos, para aprenderla. Quiera Dios, porque la ignorancia conduce a las personas a todo tipo de esclavitud y a todo tipo de rebeldía. Uno de los profetas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, de igual forma que lo hice al inicio, les deseo preguntar con cariño, ¿habrá algo que yo pueda hacer para animarles para que quieran salir de la ignorancia? Porque hay una cantidad de ustedes que no leen la Biblia. Están en el control de lectura, pero como una especie de compromiso absurdo. Les llegan las guías día tras día. Es más fácil que abran los enlaces a anuncios pornográficos o chismes y novelas que Facebook les envía que abrir un control de lectura para la palabra del Señor. De hecho, hay una cantidad de ustedes que ni siquiera saben qué libro estamos leyendo. ¿Habrá algo más que yo pueda hacer? Lo haría con gusto. En cuanto a cultivar nuestra lectura, el libro afín, ¿cómo pueden excusarse? ¿Cómo pueden decir, no me queda tiempo? ¿Cómo pueden decir, no me gustó ese libro? No es que yo lo elegí, yo tenía mis dudas con Spurgeon, pero wow. De hecho, todos los pastores, los predicadores, los líderes, los maestros que no están leyendo ese libro, saben, si yo pudiera controlar el club o el índice de lectura del liderazgo de nuestra iglesia, todos los que no lo han leído, les diría, si usted quiere seguir siendo líder, tiene 2 meses, vaya y léalo. Entre tanto, deje de hacer lo que está haciendo, porque puede estar seguro que lo hace pésimamente mal. Vaya con ese maestro y aprenda. Líderes, a todos los líderes de esta iglesia les estoy diciendo eso.
¿Y saben por qué no me bajo del púlpito y les pregunto? Porque les tengo cariño, no quiero confrontarles, ni quiero mucho menos avergonzarles, pero tengo el deber desde el púlpito, sí, de decirles, ¿no lo hacen? Son ignorantes. Y parece que aman la ignorancia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podría decirles? Ahora, no se trata de leer como se lee el álgebra o se lee un libro de historia. Conocimiento sin práctica no nos hace diferentes al diablo. Porque el diablo, sí que conoce de la Biblia. Pueden estar seguros que sí. Como muchos escépticos conocen lamentablemente más de la Biblia que muchos creyentes. Pero eso no les hace hijos de Dios. Estoy diciendo que se necesita, además del conocimiento, ponerlo en práctica. Se necesita aceptarlo, asimilarlo y amarlo. Esta semana en el club estuvo el capítulo en donde Moisés subió al monte y al regresar su rostro resplandecía. Aplicamos esto a nuestro diario vivir diciendo que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, no es que nuestro rostro resplandece, nuestra actitud resplandece. Pueden estar seguros que todos los amargados, me refiero a los que tienen raíces de amargura, a los resentidos, a los que están peleados, a los que están irritados y que están hoy aquí, pueden estar absolutamente seguros que esta semana no pasaron tiempo con Dios. O sus rostros resplandecerían, tendrían sed de Dios, de congregarse, de servir, de compartir. ¿Qué les importa? No. ¿En razón de qué todo eso? Bueno, necesitamos aceptación de la palabra del Señor y obediencia. Las personas que describí antes ni la aceptan, ni la asimilan, ni la obedecen. Antes prefieren rebelarse. Y por supuesto, siempre tienen una excusa y un chivo expiatorio sobre el cual cubrirse para no decir que es rebelión y amargura de corazón. Bueno, necesitamos conocimiento de la Biblia. Ahora, si lo anterior funciona, entonces hay dos posibilidades. Vean el versículo 4. 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la primera posibilidad, que nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la segunda? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, la segunda posibilidad es vivir en la corrupción en medio de nuestra concupiscencia.
Dije antes, si nosotros finalmente decidimos pasar tiempo con Dios, conocer su palabra, porque eso es pasar tiempo con Dios, estudiarla y orar. Así lo conocemos. Si nosotros decidimos hacer eso y decidimos amar su palabra y decidimos practicarla, entonces el verso 4 dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero también dice que si no lo hacemos, vamos a terminar en la corrupción. Bueno, dos vías: crecer y vivir en las promesas de una nueva naturaleza, o la segunda, ir muriendo hacia la corrupción en nuestra vieja naturaleza. La pregunta aquí está: ¿cuál es su elección? Voy a poner un ejemplo. Los que deciden, hablaremos de un joven que está en esa bifurcación, decide vivir en la corrupción. Bueno, él hará lo que le guste. Cumplirá de vez en cuando acercarse a una iglesia. Intentará algún ritual de la comunidad. Intentará bajar su cerviz cuando todos oran. Intentará leer la Biblia, pero lo cierto, su corazón está vacío, lo sabe. Y usted vivirá como a usted le guste. Eso es morir hacia la corrupción. La otra es decidir aceptar la palabra, abrazarla y obedecerla. Ese mismo joven amará la palabra cuando Satanás, con las mismas excusas, pone a una chica como tentación, o su misma novia, a que terminen en la cama. Ese chico que está viviendo conforme a las promesas espirituales no hará caso de la tentación, diciendo: no voy a caer, voy a decidir amar lo que la Biblia dice, voy a esperar, voy a obedecer y voy a creer que la promesa de Dios es que tendré un matrimonio en donde disfrutaré esto como debe ser. Pero eso significa aceptación y obediencia después del conocimiento. Y eso es precisamente la pregunta para todos nosotros hoy. ¿Cuál camino vamos a elegir? Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por lo que ésta nos enseña. Te pido perdón, Señor, por lo que hago mal. Te pido perdón por aquellas personas que en lugar de ser edificación para ellos, he sido tropiezo. Te pido perdón por no haberles servido, excepto para el error. Y te pido perdón por mi ignorancia recurrente. Señor, por favor, ¿podrías poner en nosotros pasión por la Biblia, por pasar tiempo estudiándola? Pasión por congregarnos, por adorarte,